vendida por su propio padre por ser demasiado fea. Pero en el desierto salvaje, en brazos de un guerrero apache, ella encontró el amor y la libertad que jamás imaginó. Esta es la historia que tienes que escuchar. La noche era espesa, cargada de polvo y sudor, con el aire caliente propio de las tierras al norte de México. Allí, el desierto parecía respirar junto con los hombres que, embriagados y vociferantes, llenaban la cantina del pueblo de San Vicente. La música desafinada de un acordeón apenas lograba imponerse entre los gritos y carcajadas roncas de quienes bebían como si el mañana no existiera. En una esquina oscura, dos hombres de aspecto rudo, con las camisas abiertas y el olor a tabaco pegado a la piel, sujetaban a Amara por los brazos. La joven luchaba con todas sus fuerzas, pero sus gritos quedaban ahogados bajo el trapo sucio que le habían amarrado firmemente en la boca. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban una mezcla de terror y rabia, y aunque su cuerpo temblaba, seguía forcejeando como una fiera acorralada. Su padre, don Raimundo Molina, permanecía en una mesa al fondo, con la mirada perdida en un vaso de tequila que apenas había probado. Frente a él, un hombre robusto y de piel curtida por el sol, vestido con ropas de comerciante de caballos, sostenía en la mano un papel doblado, con la voz arrastrada por el alcohol y el cansancio. Don Raimundo firmó sin levantar la cabeza, como quien firma el destino de alguien que ya no le importa. Sus dedos temblaron apenas al dejar la pluma. Pero no se dignó a mirar a su hija ni una sola vez. El comerciante sonrió con cinismo, guardó el papel en el bolsillo interior de su chaleco y asintió a los hombres que sostenían a Amara. Ella sintió cómo la arrastraban fuera de la cantina, sus pies apenas tocaban el suelo, levantando pequeñas nubes de polvo que se mezclaban con la tierra seca del camino. La luna llena iluminaba con su luz pálida el perfil de los cerros y el viento nocturno traía consigo el olor a leña quemada y a caballo sudado. El corazón de Amara latía desbocado, golpeando contra su pecho como si quisiera romper sus costillas y escapar de allí. Sabía que su padre era un hombre cruel, pero jamás imaginó que llegaría a venderla como si fuera una res al matadero. La humillación ardía en su garganta y sus ojos se llenaron de lágrimas que se mezclaron con el polvo pegado en su rostro. Los hombres la subieron a la fuerza a un carromato cubierto, donde permaneció inmóvil, amordazada y con las muñecas atadas con cuerdas ásperas que le lastimaban la piel. El viaje fue largo y silencioso, solo interrumpido por el sonido de los cascos de los caballos y el crujir de las ruedas sobre la tierra seca. El cielo, cada vez más estrellado, parecía observarla en silencio, como testigo mudo de su desgracia. Horas después, el carromato se detuvo en las afueras de un pequeño claro rodeado de mezquites y cactus. Los hombres bajaron a Amara con brusquedad. La arrojaron al suelo como si fuera un saco vacío y se alejaron sin mirar atrás. Ella intentó incorporarse, pero sus fuerzas la traicionaron y solo logró girarse sobre un costado, respirando con dificultad. Amara creyó que lo que le esperaba solo podía ser la muerte o la peor de las torturas. Pero lo que sucedió a continuación la tomó por completa sorpresa. Con movimientos lentos y decididos, Kael se arrodilló a su lado. Sus manos grandes y curtidas desataron las cuerdas que le herían las muñecas. Luego, con cuidado, retiró el trapo que le cubría la boca. El aire fresco de la noche entró de golpe en los pulmones de Amara, y ella comenzó a toser de forma incontrolable, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No solo por la falta de oxígeno, sino por la mezcla de dolor y vergüenza. Kael la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, con voz grave y pausada, dijo que allí nadie era mercancía y que ella era libre. Su tono no fue de lástima ni de consuelo, sino de una convicción tan profunda que, por un momento, Amara pensó que tal vez no estaba entendiendo bien sus palabras. Durante toda su vida le habían hecho sentir que no valía nada, que su aspecto era motivo de burla, que su lugar en el mundo era el de la vergüenza y el rechazo. Y ahora, aquel hombre, un guerrero apache,
Kael esperó pacientemente, su mirada sin un ápice de juicio, solo una extraña calma. Comprendió que esas palabras necesitaban tiempo para calar en la mente herida de la joven. No tenía prisa. En su mundo, el tiempo se medía por el latido de la naturaleza. Por el movimiento de las estrellas, no por la prisa humana. Para Amara, el silencio de Kael, sin exigencias ni presiones, resultaba aún más aterrador que cualquier amenaza. Estaba tan acostumbrada a la ira, al desprecio, que esa serenidad la desconcertaba. Lo miró fijamente, sus ojos aún llorosos pero revelando poco a poco una mezcla de escepticismo. ¿Sería esto un truco? ¿Otra broma cruel? No pudo decir nada, su garganta aún seca y dolorida. Kael lo notó. Se levantó. Fue a una bolsa de cuero cercana y regresó con un pequeño cuenco de barro lleno de agua fresca. Se arrodilló de nuevo, sin acercarse más, solo extendiendo el cuenco. «Bebe», dijo. Su voz grave como el susurro del viento entre los mezquites. «Necesitas fuerzas». Amara miró el cuenco, luego al rostro de él. La confianza había sido traicionada demasiadas veces. Lo que la hacía dudar de todo. Una parte de ella le gritaba que no aceptara nada, que quizás el agua estaba envenenada, o que tal vez era solo el primer paso para doblegarla y someterla. Sin embargo, la sed era insoportable, un ardor que le quemaba la garganta y le nublaba los pensamientos. Finalmente, el instinto de supervivencia venció al miedo. Temblorosa, extendió la mano y tomó el cuenco. Sus dedos rozaron los suyos, ásperos y callosos, un breve instante de contacto que envió una extraña corriente por su brazo. Bebió hasta la última gota. Cada sorbo de agua fresca parecía infundir vida en cada célula reseca, trayendo una extraña sensación de vitalidad. Cuando terminó de beber, Kael tomó el cuenco vacío. No dijo nada. Solo se levantó y le hizo una seña para que lo siguiera. Amara dudó, pero la mirada decidida en sus ojos le hizo saber que no había otra opción. Se esforzó por ponerse de pie. Sus piernas aún temblaban, pero lo logró. Lo siguió a través de los mezquites y cactus, la luz pálida de la luna guiándolos por el sendero. A medida que se acercaban, un olor a humo de leña y comida flotaba en el aire. Tiendas de campaña sencillas se alzaban y las siluetas de hombres, mujeres y niños se movían bajo el resplandor de las hogueras. Era el campamento apache. Inmediatamente, Amara sintió docenas de miradas posarse sobre ella. Las mujeres detuvieron sus tejidos, los niños dejaron de jugar. Los hombres interrumpieron sus conversaciones. Todos lo observaban con curiosidad y cautela. Nadie se acercó, pero las miradas eran intensas. Como si quisieran adivinar qué haría aquella extraña forastera que acababa de llegar de la peor manera posible. Al llegar al centro del campamento, Kael le ofreció un cuenco de barro con agua fresca. Ella lo tomó con manos temblorosas y bebió hasta la última gota. Cada trago le supo a vida, como si con cada sorbo estuviera recuperando un poco de la dignidad que su padre le había arrebatado. Kael la miró una última vez antes de alejarse hacia su tienda. Amara se quedó de pie sola en medio de un círculo de miradas curiosas. Sintiendo el aire frío de la madrugada golpearle el rostro con la misma violencia con la que la habían arrojado al suelo horas antes. El polvo seguía adherido a su piel, a su ropa y a su garganta, mezclado con el sabor metálico del miedo. Cuando Kael se alejó, ella quedó allí inmóvil, temblando como una hoja a punto de caer de un árbol en otoño. Su primer impulso fue correr. Alejarse de aquel lugar desconocido, de aquellas miradas inquisitivas. Pero no tenía a dónde ir. No tenía dinero, ni amigos, ni nada más que sus heridas emocionales y su humillación. Miró fijamente las tiendas de campaña, tratando de encontrar una señal de amistad, un rayo de esperanza. Pero solo había silencio y miradas inquebrantables. Se sentía más perdida. Desnuda y vulnerable que nunca. Al amanecer,
tiñendo el cielo con tonos naranjas y morados, Amara se dio cuenta de que estaba en un mundo completamente nuevo. Este no era el pequeño pueblo donde había nacido, donde los susurros y los juicios siempre la perseguían. Este era el desierto, donde la vida dependía de la fuerza y la adaptación. Y el hombre llamado Kael, que la había liberado de sus ataduras, era alguien a quien no podía comprender. Era un apache, alguien a quien le habían enseñado a temer. Pero él actuaba de manera completamente diferente a todo lo que ella había conocido. Cayó en un sueño profundo, agotada física y mentalmente. Cuando despertó, el sol ya estaba alto. Kael había regresado, trayendo comida y una manta de piel para cubrirla. Todavía no hablaba mucho, solo dejó la comida y se sentó a cierta distancia. La observó comer. Sus ojos agudos pero sin amenaza. Amara comió con cautela, cada bocado con el sabor de la libertad y un toque de escepticismo. Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma. Kael no obligó a Amara a hacer nada. Se aseguró de que tuviera comida, agua y un lugar para descansar. También le permitió moverse libremente dentro del campamento. Poco a poco, Amara comenzó a observar la vida de la tribu. Vio a las mujeres trabajar incansablemente, tejiendo, cocinando, cuidando a los niños. Los hombres cazaban, protegían el campamento. Todos tenían su propio papel, viviendo en armonía con la naturaleza. No había burlas, ni miradas de desprecio. Solo respeto por el trabajo y la igualdad en la comunidad. Amara comenzó a aprender su idioma, primero palabras simples, luego frases más complejas. Aprendió a nombrar objetos, actividades diarias. Kael fue su guía. La corrigió pacientemente, y a veces. Una rara sonrisa aparecía en sus labios cuando ella pronunciaba correctamente una palabra difícil. Esas sonrisas, aunque raras, tenían un poder extraño, derritiendo una parte del hielo que cubría su corazón. Una tarde, mientras Kael le enseñaba a Amara a identificar plantas comestibles en el desierto, ella reunió el coraje para hacerle una pregunta que la había carcomido durante mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué me compraste? Su voz tembló, la humillación resurgiendo. Kael se detuvo, volviéndose para mirarla directamente a los ojos. Su mirada no se desvió, sino que era profunda y firme. Tu padre te vendió, pero yo no te compré como esclava, dijo. Su voz grave resonando en el silencio del desierto. Compré tu libertad. Compré la dignidad que tu padre te arrebató. Hizo una pausa, luego continuó, en mi tribu, nadie es vendido. Nadie es inútil. Todos son seres humanos, con alma, con voluntad. Amara se quedó atónita. Nunca lo había pensado de esa manera. Siempre había creído que la habían comprado como una posesión. Las palabras de Kael fueron como un rayo, disipando la niebla de humillación que la había envuelto durante tantos años. Sintió una extraña sensación de alivio. Como si un gran peso se hubiera quitado de encima. El tiempo pasó, y Amara ya no era una joven prisionera del miedo y la humillación. Aprendió a sobrevivir en el desierto, a cazar con las mujeres, a leer los signos de la naturaleza. Se dio cuenta de que la belleza no residía en la piel clara o el cabello rubio, sino en la fuerza interior, en la resiliencia y la compasión. Vio a las mujeres apaches con sus rostros curtidos por el sol, sus cabellos negros, pero eran hermosas de una manera salvaje, fuertes y libres. Y entonces, el amor floreció entre Amara y Kael. Lentamente como el amanecer en el desierto, pero intenso como su calor abrasador. Kael nunca pronunció palabras floridas, pero sus acciones lo decían todo. La protegió, la enseñó y, lo más importante, la respetó. En Amara, él no vio a la joven fea que su padre había vendido, sino a un alma fuerte, un corazón valiente. Vio la belleza en sus ojos ardientes, en su voluntad indomable. Un día, mientras cabalgaban lejos del campamento, Kael se detuvo en una colina con vistas al vasto valle.
Amara se apeó de su caballo, de pie junto a él, sintiendo el viento del desierto en su cabello. Decían que era fea, susurró, su voz cargada con el dolor de viejas cicatrices. Confesó que desde niña había escuchado esos comentarios crueles, que su piel era demasiado oscura, que sus facciones no eran delicadas, que su cuerpo nunca sería el de una mujer deseable. Dijo que creció creyendo que no merecía amor, que jamás sería elegida, que estaba destinada a ser la carga que su padre siempre le había dicho que era. Kael no respondió de inmediato. Mantuvo la mirada fija en el horizonte, pero su mano, casi por instinto, buscó la de ella, entrelazando sus dedos con una suavidad que contrastaba con la dureza de su apariencia. Amara sintió ese contacto como un ancla, como una certeza. Respiró hondo. Levantó la cabeza y lo miró a los ojos. La luz del sol poniente bañaba el rostro de Kael, resaltando cada línea en su piel, cada cicatriz que contaba una historia, cada sombra bajo sus pómulos. Y fue entonces cuando, con una sonrisa pequeña pero llena de una ternura infinita, ella terminó su frase, diciéndole que gracias a él había aprendido que el amor no miraba el rostro, sino el alma. Le dijo que sus manos, su voz, sus acciones, todo en él le había enseñado que la belleza real no tenía que ver con la forma de una nariz o el color de la piel, sino con la manera en que uno decide proteger, cuidar y amar a otro ser humano. Kael la observó en silencio por unos segundos que parecieron eternos, y en su mirada hubo una mezcla de orgullo, emoción y algo parecido a la gratitud. No dijo palabra, porque en ese instante entendió que no había necesidad de hacerlo. En lugar de responderle con frases, apretó su mano con más fuerza, como sellando una promesa silenciosa entre ambos, una promesa que ni el tiempo ni la distancia ni las heridas podrían romper. Sin necesidad de más palabras. Ambos espolearon ligeramente a sus caballos, que comenzaron a avanzar al trote hacia el horizonte. La última luz del día los envolvía como una cortina de fuego, creando la silueta perfecta de dos figuras que cabalgaban juntas, iguales, decididas, libres. El polvo se levantaba tras ellos, y en el cielo, las primeras estrellas comenzaban a parpadear tímidamente, como si quisieran ser testigos de ese momento donde el pasado finalmente quedaba atrás y el futuro se desplegaba adelante como un camino nuevo, limpio, por escribir. Mientras se alejaban, el eco de sus risas suaves y compartidas se mezcló con el canto de los grillos y el último rayo de sol iluminó sus rostros por un instante antes de desaparecer por completo. Así quedaron cabalgando lado a lado, rumbo al sur, rumbo a un destino desconocido pero elegido por los dos. Bajo un atardecer de fuego que parecía aplaudir silenciosamente aquella última promesa hecha desde el alma. Una historia maravillosa, ¿verdad? Una mujer marcada por el rechazo. Un hombre dispuesto a romper todas las barreras, y un amor que nació en medio del dolor pero que terminó cabalgando hacia la libertad. Desde la traición de un padre hasta la valentía de una hija y el honor de un guerrero que enseñó que el valor no tiene rostro, solo alma. La vida en la tribu de Kael no siempre fue fácil para Amara. Aunque había sido aceptada por Kael y sus allegados, todavía había miradas curiosas, susurros en un idioma que no entendía del todo, y los desafíos de una vida completamente diferente. Tuvo que aprender a adaptarse al ritmo del desierto, a las reglas y tradiciones de la tribu. Aprendió a cazar con las mujeres, a recolectar plantas silvestres comestibles y hierbas medicinales. A preparar alimentos y a tejer. Cada día era una nueva lección, un nuevo desafío, pero nunca se sintió sola. Kael siempre estuvo a su lado, no de forma controladora, sino como un guía paciente y un compañero silencioso. Le enseñó a leer los signos del viento, a encontrar agua en los arroyos secos, a seguir las huellas de los animales. También compartió con ella las antiguas historias de la tribu, las leyendas sobre los espíritus ancestrales, sobre la conexión entre el hombre y la naturaleza. Poco a poco, Amara no solo aprendió su idioma y sus costumbres, sino que también aprendió a ver el mundo a través de sus ojos.
Se dio cuenta de que la verdadera belleza no residía en los estándares superficiales del pueblo de San Vicente, sino en la fuerza interior, en la resiliencia, en la compasión y en la conexión con la comunidad. Vio a las mujeres apaches con sus rostros curtidos por el sol, sus cabellos negros, sus cicatrices del trabajo y de una vida dura. Pero eran hermosas de una manera salvaje, fuertes y libres, una belleza que nunca había visto en las mujeres hermosas de su viejo mundo. La relación entre Amara y Kael se hizo cada vez más profunda. Su amor no fue un fuego que ardió con violencia, sino un río que fluía suave y profundo, construido sobre el respeto, la comprensión y la confianza absoluta. Kael nunca pronunció palabras floridas, pero sus acciones lo decían todo. La protegió con su vida, la enseñó con infinita paciencia y, lo más importante, la respetó como a una igual, un alma libre. En Amara, no vio a la joven fea que su padre había vendido, sino un alma fuerte, un corazón valiente, una belleza oculta en su interior. Vio la belleza en sus ojos ardientes, en su voluntad indomable, en la sonrisa genuina que poco a poco recuperó. Su vida no fue un cuento de hadas sin dificultades. La frontera seguía siendo peligrosa, y los malentendidos entre culturas aún persistían. Pero Kael, en su papel de uno de los principales guerreros, siempre estuvo dispuesto a proteger a su gente. Amara, aunque no participó directamente en las batallas, se convirtió en una parte indispensable de la tribu. Utilizó sus conocimientos para curar las heridas de los guerreros, ayudar a las mujeres y a los niños cuando había peligro. Su valentía y bondad la hicieron ser plenamente aceptada, no solo por Kael, sino por toda la tribu. Un día, llegaron noticias desgarradoras. Un grupo de cazadores blancos, liderados por un hombre brutal llamado Gideon Blackwell, había atacado a un pequeño grupo de apaches que estaban cazando, robándoles provisiones e hiriendo a algunos. Gideon Blackwood no era solo un cazador furtivo, también era un viejo enemigo de Kael, alguien que había causado mucho sufrimiento a la tribu en el pasado. La ira estalló en el campamento. Kael y los guerreros se prepararon para perseguirlos. Amara sintió ansiedad, pero sabía que no podía detener a Kael. Solo podía preparar las mejores hierbas, lista para curar a los heridos. Antes de que Kael partiera, se acercó a Amara. Sus ojos estaban llenos de determinación, pero también de preocupación. Amara no dijo nada, solo puso su mano en su mejilla, sintiendo la calidez de su piel bronceada. «Ten cuidado», susurró en apache, las palabras que se habían vuelto familiares en sus labios. Kael asintió. Le apretó la mano suavemente y luego se dio la vuelta. Los días de ausencia de Kael fueron largos y llenos de ansiedad para Amara. Dedicó su tiempo a cuidar a los heridos, escuchando las historias de la brutalidad de Gideon Blackwood de boca de los ancianos. Entendió que esta lucha no era solo por venganza, sino por la supervivencia, por la protección de la vida y el honor de la tribu. Finalmente, Kael y los guerreros regresaron. Habían ganado. Gideon Blackwood había sido derrotado. Y los cazadores furtivos habían sido expulsados del territorio. Sin embargo, algunos guerreros habían resultado gravemente heridos. Amara se puso a trabajar, utilizando todo su conocimiento y habilidades para curarlos. Trabajó sin descanso, sus manos ágiles, sus ojos llenos de concentración y determinación. Cuando todos los heridos estuvieron atendidos, Amara se desplomó, exhausta. Kael se acercó a ella, su rostro cansado pero sus ojos radiantes. Se arrodilló a su lado, abrazándola suavemente. «Lo salvaste», dijo, su voz grave y llena de orgullo. «Eres una guerrera, Amara. Una guerrera de la vida». Las palabras de Kael calaron en el alma de Amara como un bálsamo. Nunca se había considerado una guerrera. Pero en sus brazos, entre las personas que amaba, se sentía más fuerte que nunca. Ya no era la joven fea que había sido vendida. Era Amara, la mujer del desierto, la compañera de Kael, un miembro de la tribu apache.
La lucha con Gideon Blackwell consolidó aún más la posición de Amara en la tribu. Ya no era solo la esposa de Kael o la mujer blanca salvada por Kael, se había convertido en Amara de la tribu. Una mujer respetada por su valentía, sabiduría y compasión. Participó en las reuniones de la tribu, sus opiniones eran escuchadas y respetadas. Se convirtió en un puente entre la tribu y el mundo exterior, ayudándolos a comprender que no todos los blancos eran hostiles. Pasaron muchos años. Amara y Kael tuvieron hijos. Niños que llevaban la sangre de ambos mundos, con los ojos oscuros de su padre y la sonrisa radiante de su madre. Crecieron en la libertad del desierto, aprendiendo de ambas culturas. Amara les enseñó a leer y escribir, les habló del mundo exterior, de los libros y de las nuevas ideas. Kael les enseñó a cazar, a rastrear y a respetar la naturaleza, transmitiéndoles las antiguas tradiciones apaches. La historia de Amara y Kael se convirtió en una leyenda en la tribu. Una historia de amor que superó todas las barreras. De aceptación y de encontrar la verdadera belleza no en la apariencia. Fue un recordatorio de que incluso en las peores circunstancias, la esperanza y el amor pueden florecer. Su vida no fue un cuento de hadas sin dificultades. La frontera seguía siendo peligrosa, y los malentendidos entre culturas aún persistían. Pero Amara y Kael, junto con su familia y su tribu, construyeron una vida basada en el respeto y el amor. Demostraron que el valor no tiene rostro, sino solo alma. Un día, una noticia inesperada llegó a la tribu. Don Raimundo Molina, el padre de Amara, había fallecido en San Vicente. La noticia fue traída por un viejo comerciante, el mismo que había presenciado la venta de Amara. Este comerciante, ahora anciano y arrepentido, había buscado a Amara en la tribu apache, trayendo consigo una carta vieja y una pequeña caja. En la carta, don Raimundo, en su lecho de muerte, expresaba un arrepentimiento tardío por sus acciones. Escribió que su vida se había hundido en el alcohol y la desesperación después de venderla, y que se había dado cuenta de su terrible error. La caja contenía un viejo collar de plata. Una reliquia de la madre de Amara, que él había conservado en lugar de vender. Amara leyó la carta con el corazón apesadumbrado. El viejo dolor resurgió, pero ya no era la ira ardiente de antaño. Ahora, sentía una extraña paz, una liberación. Había perdonado a su padre, no porque él lo mereciera, sino porque ella merecía ser liberada del peso del resentimiento. Se puso el collar de su madre, sintiendo una conexión con el pasado, pero sin estar atada a él. La muerte de don Raimundo y la aparición del viejo comerciante abrieron una nueva puerta. Este comerciante, después de presenciar la vida pacífica y feliz de Amara en la tribu, regresó a San Vicente y contó su historia. Poco a poco, los viejos prejuicios comenzaron a desmoronarse. Algunos habitantes de San Vicente, especialmente los más jóvenes y de mente abierta, comenzaron a cuestionar lo que les habían enseñado sobre los apaches. Kael, con su sabiduría y visión, vio esto como una oportunidad. Él y Amara decidieron hacer un viaje audaz a San Vicente. Fue una decisión arriesgada. Amara temía enfrentarse a su pasado, a las miradas de juicio y a las burlas. Kael sabía que él y los guerreros que los acompañaban podrían enfrentarse a la hostilidad de los colonos. Cuando llegaron a San Vicente, su aparición causó una conmoción. Los habitantes del pueblo los miraron fijamente, algunos con miedo, otros con curiosidad. Don Raimundo había muerto, y los viejos enemigos de Amara, como el comerciante de caballos, habían desaparecido o se habían quedado en silencio. Amara, ahora una mujer fuerte y segura de sí misma, ya no era la joven débil que había sido vendida. Estaba de pie junto a Kael, un imponente guerrero apache, y sus hijos, niños que llevaban la belleza de ambos mundos. Amara habló con los habitantes del pueblo. Contó su historia, no con amargura, sino con verdad y compasión.
Contó cómo Kael la había salvado, cómo la tribu apache la había aceptado, enseñándole sobre la verdadera belleza y el significado de la familia. Habló de sus hijos. Pruebas vivientes de que la armonía era posible. Al principio, hubo resistencia. Algunos todavía se aferraban a sus prejuicios. Pero muchos otros escucharon. Vieron la sinceridad en los ojos de Amara, el respeto en la forma en que Kael permanecía a su lado. Vieron a los niños, pruebas vivientes de que la armonía era posible. Poco a poco, comenzó a producirse un cambio. Algunos habitantes del pueblo comenzaron a visitar la tribu apache para intercambiar bienes, para aprender sobre hierbas medicinales, o simplemente para conversar. Los muros invisibles del miedo y los prejuicios comenzaron a desmoronarse. No todos aceptaron, pero se había sembrado una semilla de comprensión y respeto. Amara y Kael se convirtieron en símbolos de reconciliación. No solo vivieron sus propias vidas, sino que también fueron un testimonio viviente de la capacidad humana para superar las diferencias, sanar heridas y construir un futuro mejor. Su historia se transmitió de generación en generación, no solo en la tribu apache, sino también en los pueblos vecinos. Su vida continuó en el desierto, bajo el vasto cielo de Arizona. Siguieron criando a sus hijos, viviendo en armonía con la naturaleza y protegiendo las tradiciones de la tribu. Pero ahora, ya no vivían aislados. Eran parte de un mundo que estaba cambiando gradualmente, un mundo que habían ayudado a moldear con amor, coraje y fe en la belleza del alma. Y así, bajo el atardecer ardiente del desierto de Arizona, Amara y Kael continuaron su viaje, no huyendo, sino construyendo, sanando y uniendo dos mundos que, finalmente, habían aprendido a coexistir en paz. Su historia no fue un final, sino un comienzo, un recordatorio eterno de que el amor verdadero no mira el rostro, sino solo el alma. Muchos años después, cuando Amara y Kael envejecieron, con el cabello salpicado de plata y los rostros marcados por las líneas del tiempo y la experiencia, siguieron siendo pilares de la tribu y símbolos de armonía. Sus hijos habían crecido, llevando consigo la sabiduría de ambas culturas, convirtiéndose en nuevos líderes, continuando el legado de sus padres. Un día, una delegación del gobierno de los Estados Unidos llegó a la tribu de Kael. Vinieron no para la guerra, sino para negociar. Las historias de paz y prosperidad de la tribu apache bajo el liderazgo de Kael y la influencia de Amara se habían extendido ampliamente. El gobierno quería aprender cómo habían logrado esta armonía, con la esperanza de aplicarla a otras tribus y comunidades. Kael y Amara, con la sabiduría de sus años, recibieron a la delegación. Amara, ahora una mujer poderosa y respetada, volvió a contar su historia, sin ocultar ningún detalle del dolor o la traición. Habló de Kael, del amor que la había liberado, y de la tribu que la había aceptado. Kael, con la serenidad y la dignidad de un jefe, compartió la filosofía de vida apache, el respeto por la naturaleza, la importancia de la comunidad y la igualdad. Esta reunión no resolvió todos los problemas, pero abrió una nueva puerta al diálogo. El gobierno comenzó a comprender que no todos los apaches eran enemigos, y no todos los blancos eran opresores. Se habían sembrado las semillas de la comprensión, y aunque el camino por delante era largo, se había dado un paso importante. Amara y Kael vivieron sus últimos años en paz, rodeados de sus hijos y nietos, y del respeto de ambos pueblos. Demostraron que el amor puede sanar las heridas más profundas, y la compasión puede derribar los muros más altos. Su historia no fue solo una leyenda, sino una lección viva sobre el poder de los seres humanos cuando eligen amar en lugar de odiar, aceptar en lugar de rechazar. Y así, bajo el atardecer ardiente del desierto de Arizona, Amara y Kael continuaron su viaje, no huyendo, sino construyendo, sanando y uniendo dos mundos que, finalmente, habían aprendido a coexistir en paz. Su historia no fue un final, sino un comienzo, un recordatorio eterno de que el amor verdadero no mira el rostro, sino solo el alma.